Considero que las personas que afirmamos haber tenido estas experiencias de contacto no somos necesariamente especiales como alguien podría suponer. Creo que la experiencia ocurre porque obedece a ciertos patrones, a circunstancias que muchas veces los testigos desconocemos. Supongo que estas inteligencias no humanas que están detrás de estos encuentros cercanos eligen personas no exactamente porque sean mejor que el resto, sería una locura que yo pensase algo como eso, sino porque tal vez consideran que a través de esos testimonios podrían llegar a un colectivo mayor. Así que probablemente mi único mérito sea que decidí no callarme, contar mi historia, y efectivamente esto nos ha permitido llegar a muchísima gente en el mundo, no para que crean en el testimonio de contacto de Ricardo González, sino para invitar a pensar, a reflexionar de que esto está sucediendo. Ahora bien, hay mucha gente que ha tenido experiencias, solo que no se ha atrevido a difundirlo. Así que cuando alguien me pregunta, ¿por qué tú, por qué no yo? Yo respondería, ¿y si lo vivieses, lo contarías? Obviamente, al haber vivido este tipo de contactos, estas experiencias, mi testimonio empezó a recorrer el mundo, me invitaban a programas de radio, de televisión, y he tratado siempre de contar lo que me sucedió, pero también a investigar lo que me sucedió. No solo mi propio testimonio de contacto, sino también hurgar en otros puntos del mundo, que como bien dices fui recorriendo. Empecé en el Perú, en mi país, varios lugares realmente increíbles que hasta me hizo convivir con tribus nativas, con indígenas. Buena parte de mi país es nativo y descubrí, redescubrí cosas que yo mismo ignoraba sobre nuestros ancestros, sobre los misterios. Luego de dar varias veces la vuelta al mundo, vi que no hay mucha diferencia entre un hermano en la India, un egipcio, alguien aquí en los Estados Unidos, de pronto los pueblos originarios de Norteamérica que he conocido, o los indios lacandones en México, o los Rapanui en Isla de Pascua, o los citados nativos queros en el Cusco, en el Perú, de los que siempre hablo en mis conferencias. Vi que todos buscamos lo mismo y que la gente más antigua de la Tierra, los pueblos más longevos, más antiguos de la Tierra, siempre hablaban de no olvidar nuestro legado cósmico, que tenemos una conexión con las estrellas, con la Tierra y con el Sol. Sé que suena demasiado místico, pero investigando el fenómeno ovni me encontré con el encuentro cercano, más importante que siempre hemos descuidado, que es la gente, nosotros, lo interno, que a mí me brinda esperanza para poder cambiar las cosas en el futuro. Cuando habitualmente hablamos del mensaje del contacto con seres extraterrestres, me suelen preguntar, bueno, pero ¿qué dicen ellos? ¿El mundo se va a acabar, se va a destruir, las profecías, todo está tan mal, la crisis económica, nuestras guerras, la contaminación, un largo etcétera, que parece que Dios se hubiese ido de vacaciones y ni siquiera dejó una secretaria para que conteste el teléfono? Pero aprendí viendo la parte más humilde y espiritual de la gente, que tal vez lo que llamamos negativos, lo que está más publicitado, y estas cosas maravillosas que tienen menos prensa, son las que nos siguen dando esperanza. Así que estos viajes de investigación detrás del fenómeno OVNI me permitió entender que el contacto, como ya dije, era con nosotros. Así es. Obviamente, los más importantes científicos de la Tierra siempre han dicho que funcionamos como un organismo, ¿no? La teoría de Gaia, por ejemplo, lo explicaba muy bien, no solo la Tierra, sino la propia conexión con el pensamiento, el sentir de los humanos, como lo ha hecho en su día la Universidad de Princeton en New Jersey con el proyecto Coherencia. Sin embargo, aunque la ciencia lo sabe, no se ha pronunciado oficialmente al respecto, sino algunos científicos de forma independiente. Redescubrirlo obviamente que es importante, no en un laboratorio, sino en la práctica. Es difícil responder ello porque más allá que llevo un cuarto de siglo, 25 años de contacto con estos seres, a quienes afirmo haber visto físicamente, haber tenido experiencias extraordinarias, habiendo invitado incluso a periodistas, a reconocidos investigadores internacionales, a encuentros programados previa cita, avistamientos, incluso aquí en los Estados Unidos. Sé muy poco de ellos, a pesar de todo lo que he vivido. Lo que podría decir es que ellos ven en nosotros, por un lado, nuestra
potencialidad que los humanos hemos olvidado. Creen que estamos emparentados con ellos, o más bien saben que estamos emparentados con ellos y que todo lo que el ser humano realice en este planeta podría afectar la evolución y el crecimiento de otras criaturas en el cosmos, porque no estamos solos en este inmenso universo. Y que incluso ese link entre la humanidad y estas civilizaciones podría afectar también el devenir de los acontecimientos en la Tierra. Ellos ven al ser humano como un hermano menor, ven a un hermano menor que a veces hace juegos peligrosos con el planeta, pero saben que tiene una gran potencialidad para transformarse en un adulto responsable. Por un lado, reitero, somos sus descendientes y por el otro, ellos también son nuestros descendientes. Al precisar la naturaleza de estos seres, tenemos que dividir en segmentos de interpretación, porque, no sé, si esta entrevista la estuviésemos haciendo en los años 50, tal vez un testigo te contestaría, vienen todos de la constelación del Tauro, las estrellas Pléyades, todos tienen aspecto humano, vienen en una nave de chapa metálica que aterriza, deja huellas en Nuevo México, baja este extraterrestre con una escafandra, toma muestras y luego se marcha después de mutilar unas vacas. Obviamente que no es así. El fenómeno ovni y su vinculación con lo extraterrestre es mucho más complejo de lo que nosotros suponíamos. Así que no todos los seres que nos visitan vienen de estas estrellas, sino que ya se encontraban aquí. Algunos tienen corporidad física y tienen órganos como nosotros, tal vez con un desarrollo diferente al que ha logrado el cuerpo humano. Por ejemplo, los que tienen cuerpo físico tienen el corazón no tan escorado hacia la izquierda, sino más en el centro del pecho. Sus pulmones, su caja torácica es mucho más amplia. Sus órganos digestivos son más pequeños, apenas los utilizan, ya que su alimentación no es tan física. Y también hay seres que no tienen corporeidad física, de acuerdo a lo que nos han explicado y a lo que hemos vivido. Seres que coexisten en este multiuniverso, por denominarlo de alguna manera, en estas otras dimensiones que coexisten con nosotros. Sí debo decir que en el caso de los seres que nosotros hemos conocido, que tienen un aspecto muy humano, a los que he descrito hace un momento, cuando hablaba de su corporalidad física y de sus órganos, sí que tienen un mayor compromiso, una mayor conexión con lo que llamamos lo espiritual, que es la ciencia del futuro. La ciencia del futuro es la espiritualidad. No podemos cambiar el rumbo de nuestro planeta solo estudiando el porvenir que nos da el combustible, el carburante fósil, o la energía eléctrica, o la separación del átomo, o lo que fuese. Ni siquiera lo que están investigando los grandes aceleradores de hadrones. Ellos dicen que la ciencia sin conciencia nos lleva al caos. Hay épocas donde los contactos se intensifican, oleadas de avistamientos, y hay otros paréntesis donde no hay tantas aproximaciones. Pero como bien dices, esta última época, los contactos, las experiencias, los avistamientos, todo tipo de reportes se han incrementado de manera ostensible porque estamos justamente en una época trascendental de transformación. Yo creo que ellos saben algo, cuentan con una gran ventaja porque algunas de estas criaturas provienen de lo que llamaríamos el futuro y por eso nos están advirtiendo ciertas cosas. Creo que viene una gran revolución en nuestra ciencia, unos descubrimientos increíbles y como también he explicado aquí en la Expo Vida Consciente en Los Ángeles, algunos de los seres que nos contactan no son exactamente de origen extraterrestre, sino que algunos podrían ser, aunque suena una locura, descendientes de humanos, descendientes nuestros, que viajaron en un futuro al espacio para poder perpetuar la vida en el universo, eligiendo una región del espacio exterior, como es en este caso Alpha Centauri. Esto lo he explicado en nuestra conferencia, lo hemos anunciado con anticipación. Luego apareció Stephen Hawking, el científico más importante del mundo, diciendo exactamente lo mismo que nosotros ya habíamos publicado. Así es que no se trata de un delirio, de una esquizofrenia, de una locura. Está pasando. Hay una gran cantidad de proyectos científicos para huir del planeta y el propio Hawking dijo, por si algún despistado no lo vio en las noticias, que solo nos quedan 100 años para vivir en este planeta antes de marcharnos. Entonces, si estos seres están diciendo todo esto, es porque vienen, algunos de ellos, como digo, del futuro y saben que lo podemos cambiar, que podemos cuidar la tierra, que podemos transformar las cosas y por esa razón saben que en esta época tan importante vienen grandes revoluciones en la conciencia y en la ciencia.
Pues en realidad lo que ellos dicen es que en un futuro, reitero otra vez el futuro entre comillas, en una fecha aún por venir más adelante, nuestros científicos en una alianza internacional van a crear un proyecto que denomino el ARCA para enviar a cientos de adolescentes astronautas, no desde Rusia ni desde Cabo Cañaveral aquí en Estados Unidos, sino desde un nuevo cosmódromo que se va a construir en el desierto de Atacama en Chile. Hoy no existe, pero se va a construir sobre las ruinas o sobre el legado de un viejo proyecto que en este tiempo todavía está vigente, que es el proyecto ALMA. Y cuando se haga este viaje hacia Alfa Centauro, estos humanos se transformarán en los extraterrestres de hoy. No estoy diciendo de que todos los seres extraterrestres que nos contactan son nuestros descendientes. Estoy diciendo que un grupo, un pequeño segmento de los distintos reportes de contacto que se están registrando en la Tierra corresponden a descendientes de nuestra humanidad que fueron a Alfa Centauro y allí construyeron un nuevo hogar, porque las condiciones de convivencia, de tolerancia, de equilibrio del humano con los demás y con la Tierra se habían vuelto imposibles. Y por eso tuvimos que marcharnos. No, no estamos concienciados de que eso pueda ocurrir. Es más, yo recuerdo que ayer di una conferencia muy importante aquí en la Expo, con el salón repleto, gente de pie, y cuando comenté lo de Stephen Hawking, yo miro todo el auditorio, estaba repleto de muchísima gente, y vi muchas caras de sorpresa, o sea, no lo sabían. Sabían el último marcador del clásico de Barcelona contra Real Madrid o quién actuó en la Super Bowl, pero no sabían de esto. Entonces, todavía hay mucha desinformación, hay que difundir esto para que la gente piense y tome las mejores decisiones sobre nuestro futuro y nuestros descendientes. Sí, es un despertar gradual. Yo coincido con otros autores y testigos de contacto. De esto se viene hablando hace décadas, que está surgiendo una nueva humanidad, una nueva especie, lo que algunos místicos llamaban el Homo spiritualis, ¿no? Eh, del que hablaban no con ese término, pero sí Krishnamurti, un gran filósofo de origen hindú, decía de que para que aparezca un nuevo humano, tiene que aprender a controlar sus miedos, aprender a comprender lo que es la verdad y separarla de la mentira, resurgir los espejismos y ser una persona más amorosa y compasiva con los demás. Y creo que es la base de las experiencias de contacto. Estos seres tratan de demostrarnos que somos un espejo de ellos, de los demás. Cuando digo los demás me refiero no solo a los humanos en este planeta, sino a las formas de vida en general y de todo el universo. Y así aparecerá esta nueva especie, esta nueva humanidad, que incluso pueda hasta aportar algún cambio genético, del que se habla mucho, pero que todavía a nivel científico no se ha podido corroborar, pero todo eso viene para más adelante. Estoy convencido que lo estamos construyendo. De hecho lo son, porque siempre de acuerdo a los mensajes de Antarel e Ivica, los extraterrestres, entre comillas, que están en contacto con nosotros, son cerca de 400 adolescentes astronautas que en este proyecto multinacional que yo llamo el ARCA, viajan hacia la región de Alpha Centauri, es decir, a unos 4 años luz de distancia de la Tierra. Y estos niños o adolescentes son elegidos desde antes de nacer. Esto es lo más curioso. No es que van buscando estas corporaciones o científicos a adolescentes entre, no sé, 13, 14, 17 años y ver cuál califica para prepararle como astronauta, sino que son reclutados desde la época de sus abuelos, por decirlo de alguna forma, y van haciendo un seguimiento de esta descendencia, incluso algunos, aunque esto suena a ciencia ficción, habrían nacido en el cosmódromo del Arca, o sea, habían nacido en base a todo este seguimiento. No necesariamente y directamente por métodos naturales de sus padres, sino también por un banco de vida. Bueno, esto es un ejemplo de lo que está pasando aquí en la Expo Vida Consciente. Yo fui invitado cuando se hizo la inauguración del programa hispano. Eh, He vuelto después de muchos años porque mis compromisos antes no me lo habían permitido y estoy contento de haber regresado aquí.
Y siempre la expo se enfocó a la espiritualidad, las terapias, la autoayuda. Y he visto que ha ido creciendo los segmentos más vinculados a la investigación científica, al fenómeno OVNI, a los testimonios de contacto, demostrando que todos estos temas tienen una gran relación, de que no tienen por qué caminar separados. Los contactos y la investigación del mundo subatómico, por ejemplo, contiene un gran mensaje espiritual. Y la espiritualidad también se tiene que apoyar en lo que llamamos la ciencia. Lo que pasa es que estos universos estuvieron muy separados como antagónicos, en realidad no lo son, cuestionándose el uno al otro. Cuando en el pasado, por ejemplo, mis ancestros en el Perú, no es que los incas eran científicos y otros eran místicos, sino que era una sociedad científico-mística, como los mayas o los egipcios o los sumerios. Hay que volver a los orígenes, los tenemos que dar la mano. Solo decirle a la gente que va a ver esta entrevista que no tiene por qué aceptar ni creer en mi testimonio, ni en estas informaciones que he compartido. Traten de investigarlo todo, de cuestionarlo y sacar sus propias conclusiones. Y por último diré que todo evento que puede ocurrir en el futuro sí que se puede cambiar. Tal vez hay una suerte de ley del contrato para una persona, un individuo y hasta para el planeta, pero cuando hay conciencia tienes la capacidad de elegir. Y creo que la información te permite tomar mejores decisiones. De eso se trata este mensaje.